a lo que llamamos el electrodo normal de hidrógeno. ¿Y quién de ustedes me podría decir cuáles son las reacciones que ocurren en este electrodo normal de hidrógeno y cuáles son las condiciones? Yo me imagino que lo que yo puedo hacer es, en donde están los participantes, ver quién de ustedes levanta la mano para contestar y ya darle la palabra. ¿Les parece bien? Sí. Bien, entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las reacciones que ocurren en el electrodo normal de hidrógeno y en qué condiciones está este electrodo? O bien, si no lo saben o no lo quieren o no lo tienen con seguridad, pues me dicen y entonces empezamos por ahí con la explicación. ¿Alguno de ustedes sí se animaría a hacer la explicación? Muy bien. Entonces aquí veo, bueno, no lo vi en el chat, pero Abraham Antonio, ¿no? Veo que estás levantando la mano. Entonces, explícanos, por favor. Ah, bueno, lo que pasa, bueno, las condiciones es pH igual a 0 ¿Y y eso cómo se lograría? pues sería concentración de ion hidróneo igual a 1 molar. ¿Y con qué lo podríamos lograr esa concentración? O sea, ya en vivo, ¿con qué solución lo podríamos alcanzar ese pH? Bueno, por ejemplo, ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Ujú. Y no Y bueno, tendríamos ahí un problema con reacciones con el cloro. ah, bueno, sí, cierto. Sí, Entonces, tiene razón. entonces tal vez ácido clorhídrico no sería la mejor opción. ¿Qué otro podríamos utilizar que fuera relativamente sencillo y que no tuviera una reacción tan sencilla como del cloro? ¿Podría ser sulfúrico eventualmente? ¿Podría ser nítrico? Sí. Ajá, pero Ujú. tendríamos que estar allí en esto. Bien, entonces, Miguel Rafael, bienvenido. Creo que no estabas cuando iniciamos, estamos apenas hablando acerca del electrodo de referencia de hidrógeno. Bien, entonces, buscamos que la solución, ¿sí? Sea 1 molar y estamos suponiendo en todo caso que la actividad, porque en realidad el término que utilizamos eventualmente es concentración, pero es mucho más correcto hablar de actividad, ¿sí? Y nos interesa que el pH en este caso sea 1. Pero entonces estábamos en ¿por qué? ¿Por qué, Abraham? Hola, 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 Nay. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Por qué el pH 1 en el electrodo de referencia de hidrógeno? Bueno, pues me parece que es porque el estándar es que las concentraciones de las sustancias sea 1 molar. Para tener las condiciones justamente estándar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en este momento? Para que lo hagamos un poquito más interactivo, bienvenidos los que no se habían iniciado. Estamos comentando acerca del electrodo de referencia de hidrógeno y nos decía Abraham que una de las condiciones sería que la solución sea de un pH 1. ¿pH 1? Cero. pH 0, exactamente, pH 0. Pero a ver, coméntanos, Abraham, antes de eso, ¿cómo está constituido? ¿Cómo es un electrodo de referencia de hidrógeno? Y Ah, si alguien más quiere intervenir, también levanta su manita y le damos la palabra. Pero a ver, sigamos con Abraham por lo pronto. ¿Cómo está constituido este electrodo? bueno, el electrodo es de platino. ¿Es exactamente platino nada más? Mm, Me parece que es una aleación, ¿no? A ver, ¿alguien más sabe? ¿Es un electrodo simplemente de platino el que se utiliza en un electrodo de referencia de hidrógeno?
¿Alguien levanta la mano? No los veo. Bien, nadie. Es, curiosamente, platino platinado. O sea, platino recubierto de platino, lo cual nos podría parecer algo extraño, pero ¿ustedes a qué creen que se deba? Que no sea simplemente platino, sino que sea platino platinado. ¿Alguna idea? A nivel estructural, Exacto, sí. es ¿Qué un pasa? platino es diferente que el otro a nivel estructural. Exacto. Lo que sucede es que incluso el platino platinado se le llama negro de platino, porque a diferencia de lo que sería una barra de platino metálica, que sería de un platino muy brillante, el platino, al depositarse sobre el platino, va a ser una estructura que es más porosa. Y entonces esta estructura más porosa lo que hace es que le da más superficie de contacto al electrodo, ¿sí? Lo hace de un área real mayor a la que pudiéramos pensar que tiene a simple vista, por ser una estructura porosa donde la disolución puede penetrar. Y esta estructura porosa refleja entonces de manera diferente la luz y por eso se ve de color oscuro. Entonces, tenemos este electrodo poroso de platino platinado sumergido en una solución ácida 1 molar de tal manera que el pH sea cero, ¿sí? Pero, ¿qué más necesito? Hidrógeno gaseoso. Hidrógeno gaseoso. ¿Y de dónde lo obtengo? También podría ser el petróleo como subproducto del cracking o del agua, de la electrólisis. Pero imagínate cuando yo tengo mi electrodo en la celda, pues necesito tener el hidrógeno allí adentro. Entonces, si lo voy a estar obteniendo de algún lado, a ver, fuimos muy específicos en que necesitábamos para la solución pH 0, pero el hidrógeno gaseoso, ¿en qué condiciones voy a necesitar tenerlo dentro de mi electrodo de referencia? A un bar. A un bar, exactamente. Entonces, ¿cómo voy a lograr tener esa presión? Con un barímetro. Sí, pero con un tanque, ¿no? Con un tanque de nitrógeno, ¿sí? Que me esté suministrando, ¿sí? El hidrógeno para que yo pueda tener la presión de un bar. Por esto es incómodo tener en la práctica un electrodo de referencia de hidrógeno y después, entonces, vamos a utilizar en nuestros laboratorios otros electrodos de referencia, ¿sí? Que están asociados en un cierto potencial al electrodo de referencia de hidrógeno, pero tener el hidrógeno es incómodo, no por la solución de ácido, que eso es fácil de tener, pero por necesitar el tanque, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesito garantizar ahora? Tengo el hidrógeno a la presión de un bar. Tengo los protones, ¿sí? A pH 0. Pero ¿cuál es la reacción que necesito? ¿Cuáles son las reacciones que ocurren en este electrodo de referencia de hidrógeno? ¿Alguien La, más podría? la reducción de los de los iones de hidrógeno o la oxidación del hidrógeno. Ajá. Y eso tiene que ocurrir con la misma velocidad, ¿sí? Con la misma velocidad que algunos protones se reducen para formar átomos de hidrógeno, ¿sí? Y tomen en cuenta que el proceso no es tan simple porque se forma el átomo de hidrógeno, ese átomo de hidrógeno tiene que asociarse a otro átomo de hidrógeno para formar la molécula de H2, ¿sí? Y esas son las que voy a estar alimentando por el otro lado con el hidrógeno gaseoso para que se oxiden y formen los protones. ¿De acuerdo? A ese valor, a ese valor de potencial, yo le asigno un valor de 0 volts, ¿sí? Esa es la convención. La pregunta que les haría en este momento es, ¿por qué
hay un valor de potencial eléctrico, ¿sí?, en este electrodo de referencia. El valor de potencial que sea, yo después lo ajusto para decir convencionalmente que vale 0. Pero ¿cuál es el origen físico de este potencial que aparece allí? Una diferencia de energía. Una diferencia de energía. ¿Que viene de dónde? De las condiciones en las que esté el gas y la disolución y con lo que esté conectado. No me queda muy claro. No estoy seguro de cómo explicarlo, pero Ok, sí, está bien, es un buen intento. Entonces, vamos un poco hacia atrás a algo que es más simple. ¿Qué sucede si yo pongo en contacto, o en lo que llamamos los fisicoquímicos, así, en contacto íntimo, digamos, una pieza de cobre con una pieza de zinc? El zinc se oxida y el cobre se reduce. Simplemente por poner las piezas juntas. Ah, sí. Por la atracción de los mismos átomos. ¿Sí? Para Ocurrirá los esto. mismos electrones. No pasa nada. Bueno, no pasa digo nada. de zinc y cobre. O sea, si yo nada más uno un tramo de zinc con un tramo de cobre, ¿sí?, pues en principio no debe pasar netamente mucho, porque los electrones no tienen cómo fluir. O sea, el circuito no está cerrado de alguna manera. Cuando yo aprovecho de poner esos electrodos separados por alambres, por soluciones y todo, y logro las condiciones para que los electrones puedan fluir, entonces sí puedo hablar de oxidación o de reducción. Pero por el simple hecho de ponerlos juntos, lo único que sucede es que a nivel superficial se genera lo que se llama un potencial de contacto. Esto es lo que los ingenieros químicos metalúrgicos, ¿sí?, llamarían un potencial de reposo, ¿sí?, o un potencial que puede llegar a generar después una reacción, pero que por el momento no ocurre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora sí, si yo los pongo en contacto, ¿sí?, hay un potencial de unión. Este potencial de unión, ¿sí?, yo creo que es a lo que tal vez Jorge se refería. Hay una diferencia de energías. ¿Cuál es esa diferencia de energías? Se los pregunto un poco también, porque ya ustedes vieron, ya se les han comunicado, o ya tienen ustedes acceso a los problemas preparatorios que enviaron los japoneses. En la página de la Olimpiada, sí, ¿Ya lo han visto? sí. ¿Sí? Bien. Por ahí van a encontrar un problema que es de semiconductores, y ahí nos va a servir mucho esto que estamos viendo. Pero a ver, cuando yo pongo en contacto la pieza de zinc y la pieza de cobre, ¿sí?, y yo les digo, surge un potencial de contacto porque hay una diferencia de energías, ¿sí? Esta diferencia de energías, ¿de dónde proviene? ¿Alguna idea? De los propios átomos, cualquiera según su radio atómico, cualquiera su carga nuclear efectiva. Bueno, a que son diferentes estructuras atómicas, por allí va, ¿sí? Pero, ¿conocen ustedes o han manejado alguna vez el concepto de nivel de Fermi? ¿No? No, Entonces, a ver, anoten en su cuaderno o en su nota
este punto, nivel de Fermi. ¿Tienen ustedes en este momento la capacidad de hacer una consulta, ¿sí? Para encontrar qué es nivel de Fermi o qué definición hay? Sí, Por favor, háganlo y el primero que lo encuentre levanta la mano y me dice qué encontró. ¿Es la energía, dijo energía o nivel? Pues mira, vamos a aceptar los dos términos. El nivel de Fermi es un nivel que tiene la energía de Fermi. Entonces, a ver, ¿con quién? Sería el nivel de energía más alto que ocupa un sistema cuántico a temperatura nula. El nivel de energía más alto que ocupan, ¿sí? O que tienen los electrones de mayor energía en un material. ¿Sí? ¿Tú la definición que encontraste cuál fue? ¿Eras tú, Jorge? No soy yo. Ah, Miguel, ¿qué Eh, encontraste tal cual? Eso que es la energía, es el nivel más alto ocupado por un sistema cuántico a temperatura nula. Exactamente, ¿sí? Pero aunque no sea a temperatura nula, este nivel de Fermi, ¿sí? A reserva de que ustedes busquen más para que no nos entretengamos demasiado en este momento, ¿sí? A reserva de que ustedes busquen más, prácticamente el nivel de Fermi lo podemos hacer equivalente al potencial electroquímico que tienen los electrones en un material. Ustedes sabrán que los electrones en un material, ¿sí? Tienen una distribución estadística de energía, ¿sí? Y esto depende de la configuración electrónica del material. ¿Cuál es la diferencia en configuración electrónica, por ejemplo, entre el zinc y el cobre? Un electrón. Solamente un electrón. Pero este electrón hace entonces que el nivel promedio de la energía, que es un poco lo que nos quiere significar el nivel de Fermi, ¿sí? Con el nivel más alto, eso en los metales, ese es el nivel más alto. En los semiconductores, como vamos a ver más adelante, las bandas de energía no están necesariamente traslapadas. Entonces el nivel de Fermi viene a ser un promedio de las energías más altas. Y entonces lo que es diferente entre una configuración electrónica y la otra, ¿sí? Es precisamente que como los electrones ocupan diferentes niveles, aunque sea un solo electrón, ¿sí? El nivel de Fermi es diferente. ¿En cuál es mayor? ¿Sí? Es mayor en el zinc. ¿Por qué? Porque el zinc es el que tiene un electrón más, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos bien? ok, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces cuando yo pongo en contacto, y como les digo, como soy novato en esto, espero que para el próximo miércoles les voy a tener ya el video para reforzarlo por si quedan dudas, pero de todas maneras, entonces, por tener un mayor nivel de energía de Fermi, el zinc, cuando yo los pongo en contacto, pasa exactamente lo mismo que yo cuando pongo en contacto dos materiales, por ejemplo, de diferente temperatura. Y entonces ya sabemos que va a haber un gradiente de temperatura y va a fluir energía en forma de calor del que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Si yo pongo en contacto dos disoluciones de diferente concentración, entonces hay un gradiente de masa y de concentración que hace que de la solución más concentrada haya una transferencia hacia la menos
concentrada. ¿De acuerdo? En este caso, del material con el mayor nivel de Fermi, fluyen electrones al material de menor energía de Fermi. En este caso sería del zinc hacia el cobre. Pero ¿qué sucede? En cuanto algunos electrones abandonan el zinc y pasan al lado del cobre, entonces el nivel de Fermi del zinc, al perder electrones, baja ligeramente. Y el nivel de Fermi del cobre, al recibir algunos electrones, sube hasta que se igualan. Siempre el sistema va a tender a igualar sus niveles de energía de Fermi, como si fuera de igualar temperaturas o como si fuera de igualar concentraciones. ¿Queda claro hasta allí? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Pero entonces recuerden, el zinc perdió algunos electrones que pasó hacia el cobre. Entonces, ¿cómo queda cargado el zinc al perder estos cuantos electrones? Positivo. Y el zinc pierde algunos electrones porque se los transfiere hacia el cobre en este intento de unirlos, de igualar los niveles de Fermi, ¿sí? ¿Cómo queda cargado el zinc? +2. No tenemos que decir el número, simplemente tenemos que decir que queda cargado positivamente. ¿Sí? No tiene sentido en este caso de hablar de si es carga +1, +2, +3, porque eso ya es cuando se forman los iones. Simplemente algunos electrones abandonaron el zinc queda cargado positivamente. ¿Y qué pasa del lado del cobre? Negativamente. Queda cargado negativamente. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que por el simple hecho de unir dos materiales de configuración electrónica diferente, ¿sí? Uno de ellos se carga negativamente, el otro se carga positivamente. ¿Y qué es lo que yo tengo? Ustedes supongo que habrán visto un poquito de electricidad a nivel secundaria. ¿Qué sucede cuando yo tengo en un circuito una placa cargada positivamente y una placa cargada negativamente, relativamente cerca una de otra? ¿Eso qué representa? Un diferencial de potencial. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo dos placas cargadas de diferentes signos? ¿Eso qué es? Se genera un campo eléctrico. A ver, entonces, yo diría que eso es un capacitor. Así como buscaron energía de Fermi, busquen capacitor. A ver qué definición encuentran. ¿Qué es un capacitor? Los micrófonos, algunos son capacitores, ¿no? Los usan. Se utilizan muchísimo en bocinas y en muchas cosas. Pero ¿qué es un capacitor? También un capacitor, en términos electrónicos, se puede llamar un condensador. ¿Qué definición encuentran a la palabra capacitor? Un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Exactamente. Un capacitor, el capacitor más simple, ¿sí? Es una placa cargada positivamente y una placa cargada negativamente, ¿sí? ¿Qué es capacitancia? La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica.
¿Y tienes por ahí cuáles son las unidades en las que mido esta capacitancia? Faradios. 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 Y la relación para encontrar lo que es un faradio, ¿sí? O lo que es la capacitancia, es cuánta carga, ¿sí? Y esa carga normalmente le ponemos carga Q, relacionada con el potencial que está presente en el condensador. Y lo más importante que me interesa que recuerden en este momento, entonces, es que un capacitor, ¿sí? Es un acumulador de energía. Entonces, hay un potencial. Y lo que me interesa que ustedes recuerden en este momento, ¿sí? Es que en cuanto ustedes hacen lo que se llama una interfase, que es poner un compuesto químico o un material en contacto con otro, ¿sí? Eso es lo que es hacer una interfase. Cualquier superficie que ustedes piensen, absolutamente cualquiera, en esa superficie, ¿sí? Se genera un potencial de unión entre un lado y el otro, y estas superficies acumulan energía. ¿Por qué? Porque forman precisamente un capacitor. ¿De acuerdo? Ok, sí. Entonces, si yo pongo cobre con zinc, habrá un potencial de unión y una capacidad de acumular energía. Pero si pongo cobre con oro, ¿será diferente? El fenómeno será el mismo. El valor del potencial seguramente será diferente. ¿De acuerdo? Y cualquier combinación que ustedes hagan, ¿sí? Va a tener un potencial característico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta allí? No. Bien. Pero, ¿sí? Dulce, ¿querías decir algo? Yo sí tengo una. Sí, a ver. Bueno. No te escucho. ¿Tú dijiste, Abraham? ¿Quién dijo que tenía una duda? Sí, Sí, te escucho. bueno, no sé si entendí bien. Sí, entendí. Es que un capacitor funciona así más o menos como que almacena energía, ¿verdad? Eso es la característica de un capacitor, almacenar energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú tienes una carga, ¿sí? Acumulada en el capacitor y hay un campo eléctrico y mientras tú no conectes el capacitor a otra cosa que permita que la carga fluya, la carga está ahí almacenada. Entonces, cualquier interfase que tú tengas, ¿sí? Va a estar caracterizada por este potencial de unión. A ver, busquen, háganme el favor de buscar el concepto potencial de unión. A ver qué nos dice. ¿Y cuál sería la diferencia entre un capacitor y una batería? A ver, una batería normalmente, ¿sí? Cuando yo hablo de una batería, normalmente está formada por varias celdas, ¿no? Una batería te da más potencial porque pones varias celdas, pero en principio, ¿sí? Una celda electroquímica, así como lo vemos, tiene una capacidad de acumular energía, obviamente. O tú dices, por ejemplo, una pila. Sí, una pila. Exacto. La pila, tú cuando compras tu pila, ¿sí? Te dice, esta pila me da 1,5 volts, ¿no? Ese es el potencial que tiene la pila. ¿De acuerdo? Yo te preguntaría, ¿de dónde sale ese potencial?
pues de alguna reacción química. Claro, de los materiales con los que está construida la pila, ¿sí? Pero entonces, en principio, la pila, cuando tú la tienes allí guardadita y cuando vas y la compras, pues está en principio como un capacitor. ¿Por qué? Pues porque tiene la energía ahí guardada. Cuando tú ya conectas la pila a un circuito, esa carga empieza a fluir por el circuito, te genera una corriente y empiezas a drenar la energía que tenía. Pero ¿de dónde sale esa energía? De los componentes que tú colocas en la batería, precisamente. Por eso podríamos pasar horas y horas viendo diferentes tipos de pilas, pero siempre, ¿sí? Vas a tener interfaces, o sea, uniones de un material en contacto con otro que te genera esos potenciales de unión y esos potenciales de unión son los que te van a dar el potencial de tu batería. ¿De acuerdo? Sí, Si tú cambias las condiciones de tu batería, cualquier cambio que le hagas, ¿sí? Evidentemente va a afectar el potencial. ¿De acuerdo? sí, Adelantando un poquito hacia lo que vamos, ¿sí? Como les decía, hemos hablado de contacto cobre-zinc, cobre-oro y todo eso. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo sumerjo, ¿sí? Sumerjo una pieza metálica en una disolución, o sea, en un líquido? ¿Cómo cambia el fenómeno? El fenómeno se mantiene, pero ¿qué cambios hay? Miguel Rafael, veo tu mano levantada. Quería preguntar algo, o sea, que prácticamente las reacciones electroquímicas son propiciadas por el potencial de unión. Entonces, si al ponerse dos contactos materiales genera ese potencial de unión. Dependiendo ver. si las cargas podrán fluir o no, podrá generarse la reacción electroquímica, pero si no pueden, se formará un capacitor de baja capacitancia. A ver, no sé si entendí exactamente tu pregunta, pero lo que entendí fue lo siguiente. A ver, en ocasiones, el potencial de unión que formas tú al poner en contacto dos materiales diferentes, ese potencial, que es la fuerza impulsora, puede ser suficientemente grande para que ocurra la reacción electroquímica, que como cualquier reacción requiere un potencial o una energía inicial de punto, pero no siempre va a ser así. Depende del potencial de unión que haya. ¿Era esa tu pregunta? No tal cual, pero creo que también me ayudó un poco. Es que lo que pregunté exactamente es que, o sea, de unir los materiales se forma un potencial de unión. Si Sí. pueden fluir las cargas, dependiendo, se ocurría la reacción electroquímica, pero si no podían fluir, se formaría un capacitor de baja capacitancia. Bueno, a ver, si tú tienes un capacitor, primero, si tú pones, alguien decía que los capacitores, Sí, ¿sí? pero me refiero a que Se se formaría un utilizan, capacitor por ese potencial de unión propio de los materiales, o sea, al estar en contacto. Pero o dependiendo si sea, podían fluir, ¿no? a Sería ver la otra reacción. vez, es que O sea que con el potencial de unión, si dependiendo, si no pueden fluir las cargas en un potencial, pero me revolví. Si al entrar dos materiales en contacto y no pueden fluir las cargas, otra vez, al entrar dos materiales en contacto diferentes y tendrían su potencial de unión al entrar en contacto, pero si no pueden fluir las cargas, lo único que pasará es que se formará un capacitor de y capacitancia entre los dos. o sea, siempre va a haber un capacitor. Si tú no puedes tener el flujo de cargas, el potencial de unión hace que se acumulen ahí cargas y esto hace que el sistema tenga una cierta capacitancia. La capacitancia va a ser alta o baja dependiendo de los materiales que tú pongas y de la distancia que haya entre ellos y de los planos, ¿sí? O sea, no vamos a decir O sea, ahora que no depende, o sea, baja. bueno, creo que me resolvió más o menos después, o sea, que lo único que dependerá será el valor del potencial de unión para que ocurra o no la reacción y de la Exactamente, conductividad de las cargas que puedan fluir. exactamente. ¿De Ok. acuerdo? Si ¿Sí? son muy bajos, serían se formaría un capacitor. ¿Sí? Es Ah, un ok. capacitor. Y todas, ¿sí? Todas las baterías tienen una capacidad, ¿sí? De tener esta energía. Pero ¿qué sucede?
cuando una pila ya, digamos, se agota o decimos ya no nos sirve, ¿ustedes qué creen? ¿Que efectivamente ya se consumió todo el producto químico que estaba dentro? No es así, todavía queda algo, pero ya el potencial que genera ya es muy pequeño y ya no alcanza a mover las cargas de un lado hacia el otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos claros? Sí, Bueno, Creo que sí. entonces, sí, poco a poco nos tiene que ir quedando claro, porque esta es la base de la electroquímica. Ahora, cuando nosotros decimos que en un micrófono, en unas bocinas y que en circuitos eléctricos se utilizan capacitores, ojo, ¿sí? Eso no está asociado a reacciones electroquímicas necesariamente, porque una reacción electroquímica, justamente lo vamos a ver en un momento más, en realidad implica la oxidación y la reducción de especies químicas y todo, que en un circuito eléctrico, donde puede haber gran cantidad de capacitores, estas reacciones de oxidación y reducción no ocurren, simplemente fluyen las cargas para alimentar a un proceso eléctrico y eso es electricidad, pero no es estrictamente electroquímica. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Hasta allí estamos claros? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, así como surge el potencial de unión, y nadie me dio la definición de potencial de unión que habían encontrado, ¿sí? Por el momento a mí solo me apareció de potencial de unión líquida. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Si yo no uso metales, si utilizo líquidos, ¿sí? ¿Sucederá algo similar? A ver, tú encontraste potencial de unión líquida, ¿no? Sí. ¿Y qué dice? Se produce cuando dos soluciones de diferentes concentraciones están en contacto entre sí a través de una membrana semipermeable, lo que origina en la interfase una diferencia de potencial llamada potencial de unión, En la y que es una interfaz, muy pequeña en la y que es interfaz, de ¿sí? una unidad de pocos milivoltios. Ujú, sí, o sea, no vamos a meternos en este momento si los potenciales son grandes o son pequeños, ¿sí? Pero fíjense lo que dice allí. Pongo dos soluciones de diferente concentración, ¿correcto? Pero no las pongo juntas, porque si yo pongo agua que contiene iones de una cierta concentración con agua que contiene esos mismos iones con otra concentración, si junto las dos soluciones, ¿qué va a pasar? Se van a mezclar y ya van a tener las dos la misma concentración, ¿queda claro? Entonces, fíjense que la definición que encontró su compañero, ¿sí? Dice, ¿qué hago? Pongo una solución de una concentración separada de otra por una membrana semipermeable. ¿Saben ustedes lo que es una membrana semipermeable? que deja pasar ciertas especies, pero otras no. Exacto, que deja pasar ciertas especies, pero otras no. Entonces, en el caso, ¿sí? De esta membrana, ¿qué va a suceder? La membrana, si permite el paso de ciertos iones de un lado al otro, pues entre esos iones no va a pasar nada, porque rápidamente, si las concentraciones son diferentes, las concentraciones se van a igualar. Pero si la membrana impide el paso de ciertos iones de un lado hacia el otro, esos iones quedan atrapados en la membrana, no pueden pasar de allí y hay una diferencia de concentración de un lado al otro. Pero esta diferencia de concentración no puede desaparecer porque está precisamente la membrana. Pero al haber la diferencia de concentración, entonces, como la concentración es diferente en un lado y en el otro, si yo quisiera hablar de potencial electroquímico, el potencial electroquímico sería diferente de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque las especies son diferentes o al menos las concentraciones son diferentes.
Y entonces, ¿qué tengo en ese momento? Un potencial de unión, un potencial característico de esa unión. Y es un potencial debido a que se forma una interfase. ¿Les queda claro? A ver si es cierto. Ustedes conocen electrodos, ¿sí? O sistemas que permiten medir el pH, o sea, lo que es un pHímetro. ¿Han manejado alguna vez un pHímetro? No. Nunca, Es un cachorro. ¿no? No. Ok, muy bien. Un pHímetro, ¿sí? A ver, bueno, pues entonces yo creo que vale la pena hacer una pausa y a ver, busquen pHímetro. A ver si les da una imagen de lo que es un pHímetro y luego vamos a encontrar cómo está formado. Son los que son de vidrio, ¿no? Que tienen una membrana de vidrio. Ah, ¿qué encontraste? ¿Lo que es un electrodo de pH? Es que lo había leído antes en analítica. Y Ok. hay otros incluso para sodio y para potasio y para otras Sí. especies. No importa en este momento el detalle, pero ¿qué dijiste? Que son electrodos que tienen una membrana de vidrio. Un gel entre los vidrios. Ajá. Sí. ¿Encontraron algo para pHímetro? Si no encuentran algo para pHímetro, busquen, como dice Gerardo, electrodo para medir pH. A ver qué les dice o qué les explica. El de cloruro de plata y plata, ¿no? El electrodo de plata, cloruro de plata, yo no lo tengo. Es que hay un pHímetro que tiene como referencia a ese O sea, electrodo. un electrodo de plata, cloruro de plata, es un electrodo de referencia. Ujú. Y abajo tendría la membrana de vidrio. Ya, sí, claro. O sea, está el electrodo de referencia y aparte está el de vidrio. Exacto, Ah, ok. exacto. O sea, lo que pasa es que el electrodo de pH va a detectar un cierto potencial y ese potencial lo tienes que referir a un electrodo de referencia porque si no, no sabes. Si no, no sabes cuál es el valor. Es así como cuando yo digo, ¿a qué altura está una cierta ciudad? Y entonces yo digo, pues con respecto al nivel del mar o una cosa, tengo que dar alguna referencia, si no, no hay tal, ¿no? Entonces, efectivamente necesito el electrodo de referencia. Hace rato estábamos hablando del hidrógeno, luego podríamos hablar de plata, cloruro de plata, pero en este momento lo que me interesa es que nos centremos en qué es lo que hace un pHímetro, medir el pH, ¿no? De una solución. ¿Encontraron algún esquema o encontraron algo de electrodos para medir pH? Menciona que está compuesto por dos electrodos, uno de calomel, que es mercurio o cloruro de mercurio, Ok, y uno de a ver, vidrio. Dulce, calma, calma. Ese electrodo de calomel, Ujú. ¿sí? Es otro ejemplo de electrodo de referencia, ¿sí? Entonces, efectivamente, el pHímetro, ¿sí? Va a utilizar dos electrodos. Uno, el de referencia, ¿sí? Que puede ser el de plata, cloro de plata, el de calomel, etcétera, que es el que te va a permitir hacer la medición.
el que más me interesa que veamos ahora, para que termine esta explicación, pero ¿cuál es el otro? Dulce. El de vidrio. Exactamente. Ese es el que quiero que me digan, ¿qué es ese electrodo que llamamos de vidrio? Se tiene una especie de membrana semipermeable, ¿no? Y esa membrana es de vidrio, Sí. ¿sí? Esa membrana es de vidrio, es de un vidrio muy especial que deja pasar ciertos iones y otros no, efectivamente. Entonces, hay una membrana. Volvemos al mismo punto que les trato de explicar, ¿sí? ¿Por qué requiere una membrana? Porque si la membrana no estuviera allí, no habría interfase. Si no hay interfase, no hay potencial de unión. Y si no hay potencial de unión, pues no tengo nada que medir. Entonces, ¿cómo es mi electrodo de vidrio en un pHímetro? No dice por allí, no hay un esquema que me diga, digamos, si de un lado de la membrana hay una cierta solución que sea una referencia, una constante o algo así. Aquí sale que hay ácido clorhídrico 1 molar. De un lado de la membrana. Ah, por dentro. Por dentro, ¿sí? Hay ácido clorhídrico 1 molar. ¿De acuerdo? Este ácido clorhídrico, ¿sí? No puede atravesar la membrana, si no, se escurriría. ¿De acuerdo? Pero puede ser que permita el paso de protones simplemente de un lado al otro, no de los cloruros, pero puede ser que de los protones sí. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando yo quiero medir el pH de una disolución, ¿sí? Lo que hago es que sumerjo mi electrodo de vidrio en esa disolución. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Adentro, digamos, de un lado interno de la membrana, yo tengo siempre mi solución de ácido clorhídrico. Yo he visto muchos que en lugar de ácido clorhídrico tienen cloruro de potasio. ¿Sí? 1 molar normalmente. Siempre eso, ¿sí? Está allí. Pero ¿qué va a ser diferente? La concentración de protones de la solución que ustedes quieren medir. Y en el momento en que ustedes sumergen el electrodo de vidrio en esa disolución desconocida, ¿qué están formando? Una interfase. Una interfase donde la membrana es la membrana de vidrio. De un lado está mi cloruro de potasio o mi ácido clorhídrico 1 molar, ¿sí? Que siempre está allí, pero del otro está la solución desconocida. ¿De acuerdo? Si esta disolución desconocida cambia, ¿cambiará el potencial en la membrana? ¿Cambiará el potencial de unión? Poco a poco se van a ir estabilizando, se van a igualar, ¿no? No, porque si se igualaran, terminarías arruinando tu electrodo, Ah, ya es cierto. ¿sí? Acuérdate que tú quieres medir el pH de una cierta disolución desconocida, ¿sí? Pero tú no quieres de ninguna manera que esa solución que estás midiendo vaya a penetrar hacia el electrodo y hacia lo que tienes. Y tampoco quieres que el cloruro de potasio que está dentro de tu electrodo se vaya a ir a contaminar tu muestra. Tú lo que quieres es que se pongan en contacto las dos soluciones a través de la membrana y que la membrana, al tener una concentración iónica diferente de un lado y del otro, actúe como un capacitor y genere un potencial. Ah, y midiendo ese potencial se puede calcular la concentración. Exactamente. Entonces, cuando ustedes vean
o vean un pHímetro, y si lo tuvieran, lamento que no lo tengan, pero si buscan un esquema, probablemente lo que van a encontrar es que un pHímetro siempre tiene dos escalas, una escala de pH y la otra es escala de potencial. En realidad, un pHímetro no puede medir el pH de nada. Lo que hace es que mide potencial. ¿Qué potencial? El potencial de unión que se genera en el momento en que ustedes sumergen su electrodo de vidrio en esa solución desconocida. Hay un cierto potencial de unión que es el que, comparado con el electrodo de referencia, les da a ustedes una lectura. Y entonces les dice, pues la lectura es 0.153 milivolts. Eso es lo que ustedes están midiendo. Potencial. ¿Cómo transformo eso a una escala de pH? Con la ecuación de Nernst. Mucho más sencillo que eso, porque tiene que ser algo práctico. Con soluciones estándar. Tú no puedes usar tu pHímetro así nomás. Cuando te venden el pHímetro, te venden una solución estándar que te dicen, mire, esta es una solución estándar de pH 0, esta es una solución estándar de pH 7 y esta es una solución estándar de pH 14 y probablemente algunos intermedios. Y entonces, lo que hace el fabricante es pone el electrodo, ¿sí?, en la solución de pH 0, le da un cierto potencial de unión, ¿sí?, y en la escala de potencial dice, aquí está el 0. Luego mide cuando el pH es 3, cambia el potencial y ya sabemos que potencial está asociado al pH 3, al pH 4, al pH... ¿Me explico? Ustedes no están midiendo nunca pH. Lo que están midiendo es el potencial de unión generado por introducir el electrodo de vidrio del pHímetro en la disolución que ustedes no conocen. Pero como ustedes previamente ya hicieron una curva de calibración, ustedes ya saben que ese potencial corresponde a determinado pH. Una vez que tienen esa escala, ya pueden guardar sus estándares, digo, a reserva de que calibren su equipo cada determinado tiempo, pero después ya no lo tienen que estar calibrando, por lo menos por un rato, y lo que están ustedes midiendo todo el tiempo son potenciales de unión. Este potencial, ¿de dónde viene? De la interfase. ¿Y por qué hay un potencial en la interfase? Porque los niveles de Fermi son diferentes. Ojo, hablé de nivel de Fermi en un líquido. ¿Se vale esto? Estrictamente no. Estrictamente no, porque los electrones no están libres en los líquidos. Sin embargo, lo que se ha logrado es establecer una equivalencia entre el potencial electroquímico de cualquier disolución, ¿sí?, con lo que sería equivalente a un potencial tipo nivel de Fermi. Para efectos de la medición, da lo mismo. Estoy midiendo diferentes energías de configuración de un lado al otro. Cuando es metal líquido, como en la mayoría de las celdas electroquímicas que conocemos, es un poquito más complejo, pero el principio es el mismo, ¿sí? Simplemente son estructuras diferentes, por lo tanto su configuración electrónica global es diferente y por lo tanto hay un potencial de unión diferente. ¿Qué es lo que detecta mi pH, mi electrodo de vidrio? Diferentes concentraciones de protón, pero lo mide como diferencias de potencial y esas diferencias de potencial yo las asocio a una escala de pH. En realidad es una medición indirecta. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les queda clarísimo que si yo por alguna razón contaminara la parte interna del electrodo de vidrio, le cambiara la concentración, permitiera que si se me rompió
un pedacito de la membrana y no me di cuenta y se me contaminó, ¿va a seguir funcionando mi pHímetro correctamente? Pues espero que de inmediato ustedes digan, pues obviamente no. ¿Por qué? Porque con que yo cambie cualquier cosa de cualquier lado de la interfase, pues el potencial va a ser diferente. Lógico, ¿no? ¿Sí? Si cambio la temperatura, ¿funcionará igual? No, porque cambiará la concentración, ¿no? Pues no necesariamente tiene que cambiar la concentración, pero sí la movilidad de los iones, sobre todo en la parte de la disolución. ¿Sí? Entonces, con que eso cambie, ya también eso va a alterar mi potencial. ¿De acuerdo? Bien. Va a parecer así como una cosa diferente, pero a ver, busquen la definición de termopar. Dice, un termopar es un transductor formado por la unión de dos metales distintos que produce una diferencia de potencial muy pequeña, del orden de los milivoltios, que es función de la diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominado punto caliente y el otro, la unión fría. Exactamente. Entonces, a ver, vámonos despacito. Otra vez, despacio. Es un transductor A formado por... ver, ¿qué significa transductor? Como pasar una información de un lado al otro, ¿no? ¿Es un transductor que qué? formado por la unión de dos metales distintos. Ahí está. Por la unión de dos metales distintos. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué va a caracterizar la unión de dos metales distintos? Un Potencial de unión. Potencial de unión. exacto. Entonces, volvemos a empezar. ¿Es un transductor qué? Formado por la unión de dos metales distintos que Ujú. produce una diferencia de potencial muy pequeña. Ahí estuvo. O sea, no nos importa si la diferencia de potencial es grande o pequeña. Sí, bueno, a mí en este caso no me importa, sino que ahí lo dice, hay una diferencia de potencial. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta diferencia de potencial, ¿sí? ¿Y por qué le decimos transductor? Porque esta diferencia de potencial después se va a asociar a una diferencia de temperaturas. Entonces, lo que hace un termopar, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en un horno, ¿sí? Que está a 400, 500, 600 grados, en una mufla que puede estar casi a 1000, ¿sí? ¿Cómo mido esa temperatura? Pues obviamente que no lo voy a hacer con un termómetro de mercurio, ¿no? Pues no, reventaría, no se puede. Pero sí mido la temperatura de mi mufla o de mi horno con un termopar, ¿sí? Porque esta unión, después yo sé, ¿sí? Que ese potencial cambia con la temperatura. Entonces, simplemente, igual que como hice con el pH, hago una curva de calibración y ya sé que 500 grados equivale a este potencial, 550 a este, 600 a este, y así, con un termopar, mido temperatura, pero en realidad, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Estoy midiendo temperatura? No, diferencias de Estoy potencial. midiendo potencial de unión. ¿Sí? ¿Queda claro? Jorge, Sí, sí. ¿todos los demás? ¿Sí? ¿Todos los demás, claro? ¿Sí? Estoy Sí. traduciendo, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy midiendo son potenciales de unión, ¿sí? ¿Ok? ¿Verdad? Todo mundo, ¿sí? Yo había visto por aquí que alguien había levantado la mano y ya de repente lo perdí. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
¿no? Bueno, entonces me regreso a mi estado original de la pregunta, ¿cómo es un electrodo de referencia de hidrógeno? Bueno, pues ¿qué necesito? Primero, necesito una interfase, ¿sí? Muy bien definida. ¿Sí? Yo ya sé que la reacción es oxidación y reducción entre protones y hidrógeno gaseoso. Eso me queda claro. ¿Dónde es la interfase? En el electrodo de platino platinado. ¿Sí? Y entonces, allí hay un potencial característico que está dado, por un lado, por el platino platinado y la presión de hidrógeno. Por el otro, la concentración de el ácido de pH 0. Y ese es el potencial de unión característico. A ese potencial de unión, arbitrariamente, le ponemos el 0 y entonces ya me funciona como electrodo de referencia. Todos los otros electrodos de referencia que ustedes busquen, aquí habíamos mencionado plata, cloruro de plata. ¿Sí? ¿Por qué podrá funcionar como un electrodo de referencia plata, cloruro de plata? Porque por la baja solubilidad, el cloruro de plata forma esa especie de membrana y entonces entre la solución y el metal, esa membrana tiene un potencial característico. Ahora, el potencial de ese electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, es diferente al potencial del electrodo de referencia de hidrógeno, ¿verdad? ¿Cuál es el potencial de un electrodo de plata, cloruro de plata? A ver, díganme, por favor. Punto 220. Punto 220. Yo no me sé todos los potenciales de memoria, pero suena bien. ¿Qué significa que el potencial del electrodo plata-cloruro de plata sea punto 220? Que al ponerlo con el estándar de hidrógeno va a tener ese voltaje. Que si lo comparo con el electrodo de referencia de hidrógeno, está en un potencial punto 22 volts, ¿por arriba o por abajo? Si es positivo, por arriba. Más punto 22 entonces. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el potencial de un electrodo de calomel? Están los dos, ¿no? El saturado y el estándar. Gerardo, hiciste un comentario así muy rápido. ¿Qué fue qué? ¿Que Ajá. saturado? ¿Que estándar? Perdón, ¿O qué? es que creo que no funciona bien el micrófono. Que hay dos, ¿no? Está el saturado y el estándar del calor. Hay dos. Ah, pues mira, igual ya no me acordaba, pero ¿y por qué habrá dos? Porque es más fácil preparar una solución saturada de cloruro de potasio que la estándar. Pero entonces, ¿esto qué nos recuerda? ¿Será igual el potencial del saturado o del otro? No, Por es distinto. lógica, no, por todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Si cambias la concentración, ¿sí? Pues lógicamente el potencial va a cambiar. Entonces, a ver, pues dinos, ¿tienes los potenciales de uno y de otro? Perdón, lo voy a buscar rápido. Si no es Gerardo, puede ser alguien más, ¿eh? Es punto 2415, el ¿Cuál? saturado. ¿El del saturado? Y recuerdo que era punto 28 el otro, pero no estoy seguro del estándar. Lo voy a buscar. A ver, búsquenle, búsquenle.
Bueno, mientras buscan, ¿qué tal los demás? Los que no han participado así. Fabián, Emilio, ¿todo en orden? Sí, lo ando buscando. Muy bien. ¿No aparece el potencial por ahí? Sino también el de plata, cloruro de plata o algún otro que encuentren. Sí, es punto 28. El estándar es punto 28. Bueno, Encontré yo los dos. Sí. según. A ver, Ivana. Me dice que el saturado de calomelanos, bueno, es que sí dice en el libro, Sí, sí. 0.241. Y el que supongo que no está saturado, 0.218. Ok. O 68. Cercanos. Muy bien. Bien, gracias, Iván. Y dice allí cuáles son los componentes del electrodo de calomelanos. Pues me aparece la semireacción ¿Y es cuál? de cloruro de mercurio, 2 electrones y y que termina siendo mercurio líquido y 2 cloruro. Ajá. Entonces, probablemente lo que sucede aquí es que tenemos, ¿sí? Cuál sería la parte metálica del electrodo? Probablemente el mercurio. Del otro lado, la disolución de cloruro de potasio, ¿sí? Y el cloruro de mercurio funcionando como un depósito y como esa especie de membrana que separa al metal de la solución y que tiene un potencial característico. ¿De acuerdo? Entonces, observen, ¿cuál es la condición para que un electrodo pueda funcionar como electrodo de referencia? ¿Sí? Y entonces, por favor, anoten en su cuaderno un electrodo de referencia tiene que ser idealmente no polarizable. Idealmente no polarizable. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué significa esto? A ver, vuelvo al punto. Si el potencial de mi electrodo de referencia estuviera fluctuando, estuviera cambiando durante el experimento, lógicamente no me serviría como referencia. Tengo que asegurarme que el potencial del electrodo de referencia sea muy, muy constante. Si el electrodo de referencia es muy bueno, pues no me debe permitir variaciones de más de 1 microvolt probablemente, si no, pues
no funciona. ¿Queda esto claro? ¿Cómo se logra que el potencial no cambie? Ojo con esto. Ya decíamos que el potencial de unión, surge de la diferencia de niveles electroquímicos de un lado y del otro. Entonces, si yo permito, por ejemplo, regresando a mi ejemplo del electrodo de referencia de hidrógeno, si yo permito que haya una fluctuación en la presión del hidrógeno, mi potencial va a cambiar, ¿verdad? O si permito que haya una variación en la concentración de protones en la disolución del ácido, también va a cambiar. Entonces, yo sé que hay una reacción de oxidación y hay una reacción de reducción ocurriendo en la interfase. ¿Cómo logro mantener las concentraciones constantes? Tengo que tener un equilibrio casi perfecto entre las especies de un lado y las especies del otro. Y esto quiere decir que la cantidad de hidrógenos atómicos que están siendo oxidados para formar protones y la cantidad de protones que están siendo reducidos para formar hidrógeno gaseoso tiene que ser la misma. Las dos corrientes, una de reducción y la otra de oxidación, tienen que ser idénticas para que se mantenga un equilibrio, que es, como casi todos los equilibrios que manejamos en química, un equilibrio que no significa estático. Es un equilibrio que no significa que no pasa nada, porque hay un equilibrio físico en el que yo mantengo la pluma sobre la palma de mi mano y bueno, pues está en equilibrio, pero no está pasando nada. Aquí estamos hablando de un equilibrio dinámico, donde hay dos fuerzas exactamente de la misma magnitud y en sentido contrario. Uno es la corriente de reducción y otro es la corriente de oxidación. Y corriente en este caso es flujo de cargas en un sentido y en el otro. Electrones que van en el proceso de oxidación, electrones que van en el proceso de reducción. Esa cantidad de carga que pasa de un lado y pasa al otro, ¿sí?, tiene que ser idéntica. Eso es lo que asegura que el electrodo de referencia funcione adecuadamente. Pero como todo en la realidad, ¿sí?, tiene un límite. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes utilizan un electrodo de referencia, cualquiera, ¿sí?, no pueden permitir que en ese electrodo de referencia haya una reacción neta de oxidación o de reducción. Porque si eso ocurre, destruye su electrodo. Estaría cambiando las condiciones y entonces ya no están midiendo nada. Entonces, lo que caracteriza a un electrodo de referencia es que el flujo de carga de oxidación y el flujo de carga de reducción tiene que ser el mismo. Entonces, decía Ivana, aquí en el de calomelanos me ponen una semirreacción, ¿sí? Pero para que funcione bien el electrodo, necesito que esa semirreacción vaya de un lado para el otro, ¿sí?, o que esté compensado con la otra semirreacción, de tal manera que no haya un cambio neto. ¿Qué es polarización? Polarización es cuando el potencial de mi electrodo, ¿sí?, se sale de su valor de equilibrio. Entonces se polariza. Se puede polarizar negativamente, o sea, se puede cargar negativamente, o se puede mover hacia valores más positivos. Entonces, cuando yo tengo un electrodo de trabajo, o sea, un electrodo que estoy trabajando en una celda, lógicamente el potencial está variando, ¿sí? ¿Se acuerdan de cómo es una celda Daniel?
¿no? Es A de ver, zinc y cobre, ¿no? exacto. Busquen un esquema, porque ese sí va a ser muy fácil. Celda Daniel, Daniell. ¿Sí encontraron un esquema? Sí. Sí. Carlos, ¿ya lo encontraste? Sí. Ok. Fácilmente, por favor, descríbenos cómo es. En una semicelda está un electrodo de cobre sólido sulfato de cobre, y en otra está un electrodo de zinc, sulfato de zinc. A ver. Entonces, es una pieza de zinc sumergida en una solución de sulfato de zinc. ¿De acuerdo? Ujú. ¿De qué concentración? Concentración. 1 molar, yo supongo. No, no me dice aquí, pero yo creo que sería Ahí, 1 molar. ahí no lo dice, pero vamos a suponer que fuera una solución 1 molar de sulfato de zinc, en el cual está inmerso un electrodo, una pieza metálica de zinc. ¿De acuerdo? Y del otro lado, una pieza metálica de cobre en una solución de sulfato de cobre. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que sea 1 molar. ¿De acuerdo? Bien. Primera pregunta. Por el simple hecho de haber sumergido la pieza de zinc dentro de la solución de sulfato de zinc, ¿ya hay un potencial de unión? Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque he creado una interfase. Y de un lado de la interfase está la pieza metálica de zinc y del otro lado está una disolución acuosa de sulfato de zinc, ¿sí? Que tiene otra configuración electrónica, otro potencial electroquímico, por lo tanto hay una diferencia de potencial característica. ¿De acuerdo? Sí. Del otro lado, por el simple hecho de sumergir la pieza de cobre en la solución de sulfato de cobre, ¿hay un potencial de unión? También. La respuesta es sí. Es unánime, ¿verdad? ¿Les queda claro a todos? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo puedo aprovechar para un trabajo útil ese potencial? Tengo una interfase de zinc, tengo una interfase de cobre. Ya sé que tienen un potencial característico. Pero ¿cómo puedo extraer la energía? ¿Qué tengo que hacer? ¿Formar un circuito? Formar un circuito. ¿Cómo formaría yo este circuito? Yo me imagino que en el esquema que ustedes tienen se vea el circuito formado. ¿Cómo cerrarían el circuito entre estos dos electrodos? Con un puente salino. ¿Qué es un puente salino, Carlos? Es como el objeto sí es un tubo en U que conecta ambas soluciones y Ujú. permite el paso de iones entre ellas para, ¿cómo se dice? Mantener la electroneutralidad. Bueno, para permitir que se cierre el circuito, ¿no? Y por fuera conecto con un cable la pieza de zinc con la pieza de cobre, ¿de acuerdo? Sí.
¿Sí? Bueno, este es un esquema que podemos ver hasta en libros de secundaria, ¿sí? Y que si uno no le pone atención, uno dice, pues sí, seguramente sí. Sin embargo, tiene muchas cosas interesantes que espero que veamos en este momento. A ver. En el momento en que yo cierro el circuito, ¿qué sucede? Cuando el circuito está abierto, ¿hay corriente? ¿Hay paso de carga de una interfase a la otra? No, no hay. No hay. ¿Cómo está funcionando cada una de estas piezas, cada uno de estos metales sumergidos? Pues como un capacitor. Tiene la energía ahí guardada. Y ahí se va a quedar, porque no tienen las cargas hacia dónde fluir. Pero ahora de repente, ustedes conectan con un cable la pieza de zinc con la pieza de cobre. Y en principio están poniendo las condiciones para que en el caso de que se cerrara el circuito, los electrones puedan viajar de una interfase a la otra. Y que esta energía que estaba acumulada en los electrodos pueda fluir y encender un foco, mover un motor, etcétera. Pero ojo, tienen que cerrar el circuito del lado de las soluciones. Si en lugar de ese tubo en U, que Carlos no nos dijo, no es un tubo de vidrio vacío, ¿verdad? No, ¿Tiene algo adentro el puente salino? una solución salina. Una solución salina. ¿Saben qué es un puente salino? Es como si fuera un cable de conexión eléctrica, ¿sí? Pero donde no circulan electrones, porque los electrones no viajan en la disolución. Tiene que ser un cable iónico. Tiene que ser un cable donde pasen iones de un lado al otro para cerrar el circuito. ¿Lo ven claro? Por si fuera poco, ¿sí? ¿Cómo es esta conducción de cargas en esta celda? ¿Cuáles son las cargas que fluyen? ¿Son solamente electrones? Cationes en el puente, ¿no? En toda la disolución. Entonces, ojo, ¿sí? Si ustedes pueden poner su lápiz justamente en donde está la frontera entre la pieza metálica de zinc y la disolución que contiene sulfato de zinc, ¿sí? Si allí ustedes se colocan, adentro de la pieza metálica lo que hay son electrones. Adentro de la pieza metálica no hay iones. Las únicas cargas que pueden fluir adentro de la pieza metálica de zinc son electrones. Esos electrones van a viajar, porque los potenciales de unión son diferentes, van a viajar a través de la pieza de zinc, a través del circuito que ustedes cerraron con un alambre metálico y van a llegar hasta la pieza metálica de cobre. Podría haber sido diferente. Podría haber sido que los electrones fueran de cobre hacia el zinc si los potenciales hubieran sido diferentes. Pero hasta donde que nosotros experimentamos y vemos, el que le manda electrones uno al otro es los electrones salen del zinc, de la pieza metálica de zinc, y llegan a la pieza de cobre a través del cable con el que los uní. No me quiero meter en este momento a preguntar de qué material es el cable con el que los uní, porque probablemente sea un alambre de cobre. Y entonces a lo mejor ustedes dirían, oiga, cuando usted conecta el electrodo del caimán, del electrodo de cobre a la pieza de zinc, allí hay otro potencial de interfase. Sí, cierto. Pero bueno, vamos a suponer en este momento que es muy pequeñito.
y luego viene el alambre de cobre y se pega con otro cobre, y como es cobre y cobre, pues vamos a decir que son relativamente iguales. ¿Sí? Llegan los electrones, pero ahora viene lo más bonito. ¿Qué pasa con esos electrones? Cuando los electrones salieron de la pieza de zinc, ¿de dónde salieron esos electrones? ¿Dónde estaban? ¿Y qué pasó? ¿Les queda claro? ¿Sí? Al ¿Alguien menos, dígame? al menos a mí sí. Sí, a ver, dímelo. ¿Cuál es la No, a reacción mí- que ocurre? la reducción de cobre con el zinc. No. Por eso. Pero ahorita nada más estamos pensando en la pieza de zinc. ¿De dónde salen los electrones que ¿Del zinc viajan desde metálico? la pieza de zinc hacia la pieza de cobre? ¿Del zinc metálico? El zinc metálico, un átomo de zinc metálico se oxida, Ujú. pierde 2 electrones y se transforma en un ion zinc 2 más. Mm. ¿De acuerdo? Sí. Que pasa a la disolución. ¿Eso se transfiere al otro electrodo? Luego, los 2 electrones que dejó ese átomo de zinc, ¿sí? Viajan a través del circuito, llegan a la pieza de cobre, y ahora, ¿qué hacen en la pieza de cobre? Se combinan con Los cationes de cobre más 2. un catión de cobre 2 más, que toma esos 2 electrones y forma un átomo de cobre 0 que se deposita en el electrodo de cobre. ¿De acuerdo? Entonces, los electrones que salen de la oxidación del zinc recorren el circuito y llegan y reducen uno de los cationes que está en la solución de sulfato de cobre 2 más 2 electrones, cobre 0, y ese cobre 0 se deposita en el electrodo de cobre. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el ánodo? ¿El zinc o el cobre? ¿El zinc? El zinc es el ánodo. ¿Por qué? Porque es el electrodo donde ocurre la oxidación. Siempre el electrodo donde ocurre la oxidación es el ánodo. ¿Cuál es el cátodo? El cobre, porque en el cobre ocurre la reacción de reducción. ¿Sí? Es lo que ustedes conocen como ley de la rana. ¿Sí? Cátodo, reducción, oxidación en el ánodo, K, CROAC, como hacen las ranas, eso siempre es una constante. En el cátodo, la reducción, la oxidación en el ánodo. Hay quien prefiere recordar, no, yo lo recuerdo mejor como que las vocales de un lado y las consonantes del otro. El ánodo con la oxidación, AIO, y el cátodo con la reducción, CIR. Bueno, como sea. Eso es convencional. Pero ¿cómo se cierra el circuito? A ver, ¿qué está pasando? A medida que la batería va funcionando, ¿qué pasa con la concentración iónica de zinc en la solución de sulfato de zinc? Está aumentando la concentración de iones zinc, ¿de acuerdo? Porque se está disolviendo la pieza metálica. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? Díganme que sí, porque si no, no. Sí. ¿Sí? 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 Bueno. Sí. ¿Y qué está pasando del lado de la solución de sulfato de cobre? Que se le está agotando los iones de cobre, ¿no? Sí. Porque están siendo reducidos. Entonces, están cambiando las concentraciones. ¿De acuerdo? Si las concentraciones van cambiando, ¿qué pasa con entonces los potenciales de unión? ¿Se mantienen constantes? Cambian igual. Pues se van modificando también. ¿De acuerdo? Pero si yo estoy metiendo iones zinc a la solución de sulfato de zinc, algo tiene que ocurrir
que mantenga la electroneutralidad, porque si no, mi disolución se cargaría positivamente con esos iones. Y del lado del cobre, como estoy desapareciendo iones cobre 2+ que están siendo depositados, se estaría cargando negativamente. Entonces, ¿qué va a hacer el puente salino? El puente salino va a permitir que las cargas de los aniones sulfatos puedan viajar a través del puente salino para ir compensando los cambios iónicos ocurridos por el proceso de oxidación en un lado y de reducción en el otro. Una Pero pregunta. entonces, ¿queda claro? Sí, solo mi duda es que también sí podría ser al revés de que si los iones Sigma podría desplazar a los de potasio para más o menos que en la otra parte, o sea, invertir el flujo pero que sean de cargas positivas, que sería esencialmente lo mismo. Lo que normalmente no te conviene, ¿sí? Es que los iones zinc atraviesen el puente salino y lleguen al otro lado, ¿sí? Porque entonces te contaminan las soluciones y entonces O sea, que también tiene una membrana semipermeable al zinc. entonces el puente salino funciona como una membrana semipermeable donde puede haber cargas de los potasios y de los cloruros moviéndose a un lado y hacia el otro, pero no permitiendo ni que los aniones zinc, que los aniones zinc, los iones zinc pasen de un lado al otro. O sea, ¿De sería, acuerdo? sería impermeable al zinc. Debería ser normalmente, ¿sí? Y seguramente también impermeable al cobre, porque tampoco quieres que los iones cobre atraviesen el puente salino y lleguen directamente a donde está la pieza de zinc. Okay. Eso tampoco quieres que ocurra. ¿De acuerdo? Pero observen, si en lugar del puente salino yo pusiera un alambre de cobre, digamos, ¿funcionaría? ¿Se cerraría el circuito? No. Claro que no, porque los que viajan en la solución son iones. Tú pones un alambre cuando lo que viaja son electrones, pero para transporte de iones necesitas un cable iónico. Eso es el puente salino. ¿De acuerdo? Y ya casi para rematar, vean lo siguiente, que eso es lo básico de electroquímica y que lo vamos a seguir manejando. Entonces, si nuevamente en este diagrama de la celda Daniel, ustedes ponen su lápiz, ¿sí? Justo en la interfase del zinc con la disolución, y luego se van por dentro del material a través del alambre y hasta llegar al electrodo de cobre y justo hasta la interfase, allí el circuito está basado en el flujo de electrones. La corriente es de tipo electrónico. Pero a partir de la interfase del cobre donde estábamos, atravesando por la disolución, yendo por el puente salino y hasta llegar a la interfase de zinc para cerrar el circuito, esa corriente que está allí no es de electrones, es de iones y se llama corriente iónica. Y son iones positivos que van en un sentido y iones negativos que van en otro. Entonces, lo que es importante de la electroquímica es que cuando se cierre el circuito, ¿sí? Una parte de la corriente, una parte del flujo de cargas es electrónico, lo que es adentro de la pieza metálica, la conexión externa y la otra pieza metálica. Pero en la solución cambia de electrónica a iónica. Este cambio de método de conducción, que no ocurre en los circuitos de estado sólido y que no ocurre en la electricidad y que no ocurre en ninguna parte, que solamente ocurre en la electroquímica, eso es el corazón de la electroquímica. Y a eso, por favor, anótenlo, se le llama proceso de transferencia de carga. Proceso de transferencia de carga. Es cuando se da el cambio, proceso de transferencia de carga, es cuando se da el cambio de corriente
de tipo electrónico a tipo iónico. O al revés, de tipo iónico a tipo electrónico. O sea, el chiste es que hay este cambio de manera de conducir la corriente. ¿De acuerdo? Y entonces así es como ustedes asocian la reacción química con el paso de la corriente y por esto tenemos leyes de Faraday y podemos hacer todos los cambios. Pero el chiste es este cambio, recordar que siempre hay ese cambio. Ojo, en los materiales semiconductores también el flujo de cargas es diferente al de los metales. En los metales solamente hay electrones. En los materiales semiconductores también vamos a manejar, como si fuera una disolución electrolítica, dos especies, los electrones negativos y los huecos positivos. Entonces, la conducción en los semiconductores también es como si fuera de tipo iónico. ¿De acuerdo? Ahora, pero entonces, ¿qué pasa con el potencial? Me regreso a la celda Daniel, ¿sí? Cuando yo tenía inicialmente mi pila, mi celda, ¿sí? Empiezan a fluir los electrones del zinc al cobre. Primera pregunta, ¿por qué es del zinc al cobre y no al revés? ¿Por el valor relativo de los potenciales? Por los valores relativos de los potenciales. Estos valores relativos yo los encuentro en una tabla referidos al potencial del electrodo de hidrógeno. Para el par cobre 2+, ¿cuál es el potencial? Con respecto a hidrógeno. No, Vigo. Más 0.34. Más 0.34. Mientras que el del zinc es menos 0.73. Menos 0.73. Según yo recordaba, era menos 0.77. Pero bueno, si tú tienes 73, te lo acepto. A lo mejor yo me acordaba un poquito mal la No, última. creo que es la fuente de consulta porque hay otro que me parece menos 0.76. Ah, bueno. Entonces, bueno, por ahí está. Pero a ver, ¿qué significa que el del cobre sea positivo y el del zinc sea negativo? Que si se coloca con el electrodo de hidrógeno se va a reducir o se va a oxidar según sea positivo o negativo el signo. Exactamente. Entonces, para determinar todos estos potenciales de electrodos, se pone esta pieza de cobre en la solución de sulfato de cobre conectada con el electrodo de referencia de hidrógeno. Se ve la diferencia de potencial. En este caso, 0.34 en el caso del cobre. Ojo, tiene que ser cobre 100% y tiene que ser solución de sulfato de cobre 1 molar, porque si no, no va a salir el potencial estándar. Lo comparo con el de hidrógeno y me sale un valor de 0.34.
Después tengo que asignar el signo. El signo más, en este caso, me indica que puesto a este electrodo con respecto al electrodo de hidrógeno, el que está más favorecido para la reacción de reducción, o sea, actuar como cátodo, es el cobre. Y por lo tanto, el de referencia de hidrógeno funcionaría como ánodo. Por otra parte, en el caso del zinc, pieza de zinc en solución de sulfato de zinc 1 molar, si la conecto con el electrodo de referencia de hidrógeno, el valor que obtengo es 0.76, 0.77, por ahí, ¿sí? Pero se comporta como cátodo el electrodo de hidrógeno y como ánodo el del zinc. Cuando eso ocurre, le asigno un valor negativo al potencial de unión del electrodo. Si yo me imagino poner en una escala desde arriba hacia abajo, arriba los valores positivos, abajo los negativos, entonces tendría arriba el más 0.34 del cobre, luego el 0 del hidrógeno y abajo el menos 0.77. Cuando yo construyo una celda de Daniel, ¿sí? ¿Cuál es el potencial inicial teórico? ¿Cuál es el potencial inicial teórico? La diferencia entre uno y el otro. O sea, sería este tramo de 0.34 más el tramo de 0.76, que sumados gráficamente me darían ¿cuánto? Más o menos 1.1. 1.1. Gráficamente lo puedo resolver, pero también por fórmula me dice, si quieres saber cuál es el potencial, ¿sí?, de la celda, toma el potencial del cátodo, ¿sí?, y réstale el potencial del ánodo. Potencial del cátodo menos potencial del ánodo, pero siguiendo la regla de los símbolos algebraicos. Entonces sería más 0.34 menos 0.76, resultado 1.1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿por qué digo que este es el potencial inicial? Después de 20 minutos que esté funcionando esta celda, ¿seguirá siendo el potencial 1.1? No, ¿Por qué? porque cambia la concentración de las especies. Claro, porque la solución de sulfato de zinc se está enriqueciendo de zinc, la de cobre se está empobreciendo de iones cobre, están cambiando las concentraciones, los potenciales, lógicamente, van cambiando. ¿Hacia dónde tienden? A igualarse. Porque a medida que voy cambiando la concentración de iones zinc, el potencial de zinc, el potencial de esa interfase, se va haciendo menos negativo y se va acercando, digamos, hacia el cero del hidrógeno. Y el del cobre, al ir perdiendo iones cobre 2 más, se va reduciendo. Entonces, el potencial que inicialmente era menos 0.77 y más 0.34, se van uniendo, se van acercando, hasta que llega un momento en que la diferencia de potencial entre ellos es tan pequeña que ya no tiene fuerza para impulsar el movimiento de los electrones ni de los iones y la celda se agota. No que se hayan agotado todos los reactivos, pero la diferencia de potencial ya no es suficiente. ¿De acuerdo? ¿En cuánto tiempo se va a dar este proceso de que la pila se agote? Como ustedes se pueden imaginar, ¿sí? ¿Cómo puedo yo hacer que la celda Daniel funcione correctamente durante más tiempo? No exigiéndole demasiada corriente. Si yo hago que la corriente que fluya sea pequeñita, ¿sí?, entonces el cambio va a ser más lento y el potencial se va a mantener
más constante. ¿De acuerdo? Eso dependerá de la resistencia externa que ustedes pongan en el circuito. Si ustedes ponen una resistencia, ¿cómo tendría que ser esa resistencia? Para que la corriente sea pequeña. Grande. Una resistencia grande, exactamente. ¿Sí? Que la corriente que fluya sea pequeña y que la alteración en el electrodo sea muy pequeña. Si yo conecto, hace rato dije que para medir el potencial, por ejemplo, del electrodo cobre en solución de sulfato de cobre, para medir ese valor de 0.34, yo lo conecto con un electrodo de referencia, digamos de hidrógeno, ¿sí? Pero ¿puedo realmente permitir que haya mucha corriente en mi electrodo de referencia? No, porque entonces se va a alterar. Entonces, cuando yo hago esa medición, lo hago con un circuito que tiene una resistencia muy alta, 10 a la 12 ohms, o sea, para que la corriente sea muy chiquita. Y entonces, la medición que hago entre el electrodo de cobre y el de referencia se hace con una cantidad mínima de corriente para que no altere a mi electrodo de referencia. Porque en este caso, como les digo, había yo dicho que el electrodo de referencia, para funcionar, tiene que ser no polarizable. Y polarización es salir de su potencial de equilibrio. En el caso de la celda Daniel, cuando el electrodo de zinc estaba en equilibrio, tenía su potencial menos 0.77. Pero cuando empieza a funcionar, se sale de ese potencial. A eso le llamo polarización, ¿sí? Se polariza, se empieza a polarizar el electrodo. Y del lado del cobre también lo mismo, porque son electrodos que llamamos de trabajo. El electrodo de trabajo lo vamos nosotros a polarizar y le vamos a mover su potencial porque es lo que queremos hacer para hacer una síntesis electroquímica, para mover, o sea, le vamos a mover su potencial. Por lo contrario, en un electrodo de referencia, lo que quiero es que de ninguna manera se le cambie su potencial, o sea, que sea no polarizable. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, lo vamos a dejar hoy ahí. Yo sé que habrá sido a lo mejor muy pesado simplemente estar oyendo sin las descripciones. Voy a tratar de tener para la próxima vez algo que sea más de imágenes, pero confío en que ahora ustedes puedan haber aclarado algunas dudas. Por favor, busquen un poquito más acerca de los términos que hemos hablado y les dejé un pequeño cuestionario para responder al próximo lunes. Concluiría, les recomendé que vieran una liga de un taller. ¿Lo hicieron? ¿Vieron los problemas? Sí. ¿Tuvieron dudas? Por mi parte, no. ¿No? ¿No? No. Bueno, perfecto. Entonces, pues ya lo veremos. Esperemos que cuando lleguemos al momento del examen, que todavía no sabemos cuándo va a ser, tengan claros estos conceptos. Entonces, lo dejamos ahora por allí. Les agradezco mucho su atención y su paciencia. Espero que les haya servido, ¿sí? Y para la próxima vez voy a tratar de traer alguna presentación para que no sea tan pesado y puro hablar y hablar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Algún comentario que me quieran hacer? Sí. ¿Y no? Emanuel, creo que me vas a hacer un enorme favor. Como les decía, yo soy medio novato en esto y fíjate que nada más la grabé un poquito como para ya tener el recuerdo de quiénes estaban aquí en la reunión. Pero entonces, ¿tú la grabaste toda?
Ah, pues magnífico. No, no, pero por supuesto que tienes todo mi permiso y si me dices dónde está también para yo checar cómo salió, sí, te lo agradezco mucho. Entonces, para que los compañeros que no se pudieron unir la puedan ver. Ah, bueno, ahí va a estar la clase grabada. Ah, pues Emanuel, no, pues yo soy el que más agradecido te quedo, porque entiendo que eso fue lo que yo debía haber hecho y yo ponerles el link, ¿no? ¿Alguien más la grabó? ¿No? No, Oye, creo que pues, pues qué bueno, qué bueno. Siéntanse con total libertad de grabarla y todo, porque así es, si la ven y si tienen alguna duda, estaré muy, muy contento de contestarles cualquier cosa que haga falta, que de eso se trata. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Creo que no. Bueno, pues gracias. Entonces los dejo por hoy y muchas gracias como ya les dije, por su paciencia y atención. Nos vemos. Hasta luego. muchísimas Gracias a gracias. usted. Hasta Muchas luego, gracias. suerte. Hasta Gracias. luego, profe. gracias. Chao. Hasta luego.